El escritor mexicano Daniel Rodríguez Barrón ha definido la novela como, y abro comillas, el recuento de una vida heroica o fracasada, detallada o fragmentaria, vil o trágica, que nos informe sobre cómo deberíamos vivir, que nos explique por qué sufrimos y si vale la pena este sufrimiento. Buenos días, buenas noches, según en qué horario nos estén viendo. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Bienvenidos a un capítulo más de esta serie que hemos bautizado como Voces del Arte, que pueden ver desde las cuentas de Facebook y de YouTube del Ministerio de Cultura de Panamá. Voces del Arte es un ciclo de conversatorios con los ganadores de los concursos Roberto Lewis de Artes Visuales, el Ricardo Miró de Literatura, el Roque Cordero de Composición Musical, el Gustavo Batista Cedeño para poetas menores de 35 años y el Carlos Francisco Jean-Marín de Literatura Infantil y Juvenil. Hoy Voces del Arte es con el escritor panameño Pedro Crenes, quien triunfó en la sección novela del Ricardo Miró 2019 con la obra Crónicas del Solar. Este conversatorio con Pedro Crenes forma parte de las iniciativas que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en el marco del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. Antes de darle la palabra a Pedro, pues les comparto un par de datos de Pedro Crenes Castro, que nació en Panamá en 1972. Es autor de los cuentos del boxeador catequista y de los microrelatos Microndo. Sus cuentos reunidos en el libro Cómo ser Charles Atlas obtuvo el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en el 2017. La obra de Pedro ha sido incluida en antologías como Los recién llegados, en Lecturas de Panamá, en Puente Levadizo, 24 cuentistas de Panamá y España, Resonancias, Cuentos breves de Panamá y Venezuela y Cuentos eróticos. Les comparto el fallo de Crónicas del Solar, abro comillas, el jurado del Premio Ricardo Miró de novela 2019, formado por Ana Cristina Rossi, Errol Caballero y Aroa Moreno, reunidos durante la mañana del 14 de octubre del 2019, decidieron premiar la novela Crónicas del Solar, presentada bajo el seudónimo de Bernardina Gris. El jurado destaca la profundidad filosófica y simbólica de la novela para narrar el paso de la infancia a la vida adulta de un adolescente en un barrio popular de la ciudad de Panamá, una novela cargada de referencias literarias y del imaginario cultural y deportivo de los años 80, que cuestiona el poder del destino y abre la posibilidad de reescribir la memoria y el futuro. Un texto de estructura sólida y redonda y memorables personajes que nos hablan desde lo local de temas universales. A este premio se presentaron 46 novelas de diversas temáticas. Leo un fragmento de Crónicas del Solar en el que habla Jorge, el personaje central de esta novela. Papá se trajo de su empresa una caja con varios libros, leía Wilde, El Príncipe Feliz, también leía Luis Cernuda. Si el hombre pudiera decir lo que ama, pensaba en Mayra. Mayra es el amor platónico del personaje. Tú justificas mi existencia. Al leer me sentía libre, podía ser otro. Entonces, Pedro, primero, darte un saludo desde Panamá hasta Vigo, España. Y lo segundo es, ¿cómo llegaron los libros a tu vida? Pues encantado de saludarte, Daniel, y gracias por esta oportunidad de conversar sobre Crónica del Solar. Y bueno, los libros llegaron a mi vida a través de mi mamá. Ella compraba libros, no era una gran lectora de cantidades, pero sí que tenía libros por ahí sueltos. Y la referencia que has hecho sobre esos libros que tenía Jorge por allí para leer, pues mi papá, que es español, él importaba libros a Panamá y revistas también. Y por ahí quedaron sueltos algunos de esos libros después del naufragio de la empresa de mi papá. Y empecé a leer, así fueron llegando los libros. Recuerdo también las lecturas de el libro primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del Sembrador, eso que usábamos en primaria, ¿no? Y ahí había grandísimas lecturas y bueno, y así fueron llegando poco a poco los libros a mi vida. Esa es un poco la clave de todo. Jorge, el personaje de Crónicas del Solar, se presentó al concurso de poesía de los Fuegos Florales y lo hizo precisamente bajo el mismo seudónimo que usó Pedro para mandar su novela, que es Bernardina Gris. Y también hay un libro que se llama Crónicas del Solar en el mismo libro. Jorge, a un amigo le pide que le escriba una carta a su padre, una carta dura, sincera,
pero también hay otros amigos que le piden que escriba textos amorosos para conquistar a las muchachas. En tu caso, Pedro, ¿cuándo descubriste que habías nacido para ser un escritor? Precisamente le comentaba eso en estos días a las niñas, a mis hijas, que yo hice un trabajo en la escuela, creo que era en tercero o en cuarto año, y tenías que escoger 5 poetas panameños, ¿no? Entonces yo había escrito un poema amoroso, totalmente, totalmente destruible, y lo puse debajo para Octavio Hernández. Puse 4 de nuestros grandes poetas y poetisas, y el 5.º poeta era yo. O sea, yo me presenté allí y la maestra, la profesora me dijo, te ha faltado una poesía. Y digo, no, pues si ahí hay 5, ¿no? Y ella me dijo, tú no eres poeta, me dijo directamente. Entonces fue un encontronazo muy duro, ¿no? Pero ya en esa época yo quería escribir, porque en mi casa se conversaba mucho. Las mujeres de mi vida, mi mamá, mi abuela, mis tías, yo vivía en casa de mi abuela, pues ellas llegaban allí a conversar. Y yo he escuchado, antes de que Carlos Font, que le queremos mucho a Carlos Font, antes de que Carlos Font contara cuentos, ¿no? Es nuestro gran narrador oral. Yo tenía en casa a mi abuela contaba las historias de una manera tan increíble que bueno, por ahí empezó todo. Yo tengo un artículo que se llama El veneno y la herida, que hace un homenaje a mi abuela. Y yo creo que a través de ella, pues me di cuenta que yo también quería escribir historias y contar historias, ¿no? Y muchas veces no sabes exactamente cómo hacerlo, cómo abordarlo, pero creo que en esa época ya algo latía en mi corazón para querer ser escritor. En tu libro leemos una cita de Juancho Armas Marcel, un escritor español que es muy querido en Panamá y conoce Panamá como la palma de su mano, que es el siguiente: esta novela, como otras muchas, es un libro de memorias lleno de inexactitudes, o viceversa, un libro de inexactitudes lleno de memoria. ¿Qué sostén literario tiene Crónicas del Solar en términos precisamente de esa memoria y de esos recuerdos? Pues yo siempre digo que Crónicas del Solar es una novela no de lo que fue exactamente, sino de lo que yo hubiese querido que fuera. Me hubiese gustado tener la vida de Jorge Castro y soy tan poco ambicioso soy que quiero la vida de Jorge en el mismo barrio que me crié. Ni siquiera es salir y vivir en Altos del Golfo o algo así. No. Tener a tu papá y a tu mamá en casa, tener una pandilla de amigos con los que salir por ahí, meterte en problemas, como todas estas peripecias que le ocurren a los muchachos de la pandilla de Jorge. Me hubiese encantado tener esa vida. Entonces hay algunos aspectos de la vida de Jorge que sí cosas que me ocurrieron a mí, ¿no? Entonces, y en algún momento de la novela incluso yo me cruzo con Jorge, ¿no? Hay momentos cuando van a la piscina, no vamos a revelar muchas cosas, pero esos hijos del español que sale en la novela somos mi hermano y yo, ¿no? Entonces yo intento encontrarme conmigo para hacerme partícipe de esa vida tan divertida que es la de Jorge, ¿no? Entonces hay mucho de mí en la novela, hay mucho de mi mamá también en el personaje de la madre. Hay poco de mi padre en el personaje del padre bueno, y esas cosas que iremos descubriendo en la lectura, ¿no? Pero sí que hay cosas, siendo una primera novela, pues uno tira de uno mismo, ¿no? De esas cosas y sobre todo querer cambiar la realidad. Yo quería tener una vida como esa, así que la escribí para que la compartamos. También el libro pues, es muy didáctico porque nos recuerda que Caledonia es uno de los corregimientos del distrito de Panamá, que fue uno de los primeros barrios de la capital panameña y fue tierra de enfrentamientos entre liberales y conservadores. También nos explicas el origen del nombre Caledonia, que es se rebautiza el Cerro Pelado como Caledonia, lugar elegido por los escoceses que traficaban con esclavos negros. ¿Cuánto le debe Crónicas del Solar a este corregimiento popular de la ciudad de Panamá? Pues Crónica del Solar le debe todo. Yo cuando mis padres se separaron, yo me fui a vivir a casa de mi abuela, y mi abuela vive ahí justo donde vive Jorge, en calle S y Mariano Rosemena, ¿no? Cerca de la macarronería, algunos lo sabrán por ahí, y le debe todo. Ese es un gran escenario, y muchas más historias ocurren en Caledonia. Yo recuerdo que calle S, mi barrio, era un micromundo. Allí tenías a las señoras, ¿no? Todas eran tus tías, ¿no? Entonces cualquiera de ellas se asomaba y te regañaba o te mandaba a hacer un mandado, o se voy a hacer a tu mamá, o ¿para dónde vas? Y estaban pendientes de ti, ¿no? Y también ahí descubrí el amor,
descubrimos también lo que eran las drogas, el trapicheo con esas cosas. Había mujeres que se dedicaban a la prostitución y eran respetadísimas en el barrio, homosexuales, incluso travestis, gente que estaba buscando su vida. Y eso era Calle S para nosotros. Era, cuando vine a Europa no me extrañaba casi nada, porque allí en Caledonia había de todo y nos teníamos los unos a los otros. Y creo que eso era es lo maravilloso de ese barrio, de esa memoria que podemos rescatar, ¿no? Que éramos una gran familia, somos una gran familia, ¿no? Cuando mi mamá murió, pues todos estos personajes que habitan Crónicas del Solar se presentaron al funeral de mi mamá, una especie como, bueno, a ti que te encanta el cine, un poco como Big Fish, ¿no? Ahí se presentó toda esa gente que digo, madre mía, si es que es verdad que éramos una gran familia, que somos una gran familia, y bueno, y evocar esa memoria, pues se lo debo todo a Caledonia, definitivamente. En más de una ocasión, el personaje central de Crónicas del Barrio vive y revive sus días en el barrio de Caledonia y lo hace desde la distancia que dan los años. Yo tengo la impresión que tú también manejas distintos niveles de distancia a la hora de contar y de construir la historia, porque está ese espejismo que son los recuerdos, ¿no? También está la distancia de ser adulto y recordar los tiempos juveniles. Es la distancia de estar en España y residir en otro país y en otro continente que no es Panamá y que no es América Latina. Entonces, yo pienso que tu solar interno es eso, ¿no? Es esas triple distancias. Entonces, lo que te quisiera preguntar es, ¿cómo sirvieron esas distancias para construir los andamiajes de Crónicas del Solar? Esta novela me costó mucho en ese sentido, ¿no? No abusar de la memoria e idealizarlo todo, ¿no? Porque ese yo creo que es uno de los grandes peligros, ¿no? Precisamente Jorge, en algún momento, citando a Mario Benedetti, ¿no? Hablando de esa patria que es la infancia, dice que, bueno, que a veces puede ser una mierda, ¿no? Y la mamá de Jorge se escandaliza, ¿no? Como que, pero ¿qué es esas cosas que lees, no? Eso es la poesía, ¿no? Que nos revela que de verdad que, bueno, estábamos rodeados de miseria en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esa memoria? ¿Cómo querer vivir otra vez en tu barrio, con otra vida, con otra identidad, verlo de otra forma, verlo desde tan lejos? Pues ha sido un trabajo de regresar, de querer volver. Yo alguna vez he dicho que yo Panamá nunca se ha ido de mí, yo nunca me he ido de Panamá, aunque llevo aquí casi 30 años fuera de Panamá, y es imposible. Y yo creo que precisamente el vínculo está en esa miseria que vivíamos, ¿no? Que es digna, que es rescatable, que, bueno, gracias a Dios, yo lo digo siempre, un muchacho de Caledonia que le costó estudiar y para arriba y para abajo, y su mamá y se hizo un gran esfuerzo, pues ha ganado el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, ¿no? Y no por ser de Caledonia, pero también es por ser de Caledonia, ¿no? Entonces, esa triple distancia que tú bien has trazado me ha ayudado mucho a rescatar esas memorias, ¿no? Hay una escena en un momento, uno de los personajes que perdió su casa porque se prendió fuego la casa. Él está de pie en uno de los solares, ¿no? Recordando ¿no? Rodeado de los recuerdos de su madre, ¿no? Y es un poco eso, a veces la distancia y también, bueno, todo cambia, ¿no? La realidad es un gran incendio, ¿no? Y cuando uno regresa, no hay nada de eso que uno está recordando, no hay nada de eso que hay en la novela. Y es un poco triste, ¿no? Pero bueno, para eso está la literatura, ¿no? Para dar una segunda oportunidad a la memoria. Edificios de madera, la escuela tan cerca que nos podíamos ir caminando, los amigos del barrio, jugar en los patios baldíos, los cuartos pequeños, el componente, la vida vista de los balcones, el puesto de frituras. Como bien tú dices, no teníamos una sola madre, sino que cada vecina era una madre, era una vigilante y tenía todo el poder y toda la autoridad para regañar o aconsejar. Pero yo me sentía que hablabas de mi vida. Hablabas de mi vida en San Felipe. Yo sentía que esa casa 822 era mi casa viviendo en el casco viejo. En verdad creo que si hay un elogio que te podría decir entre tantos otros de Crónicas del Solar es que es un libro que me hubiera gustado escribir a mí. Hay un sentimiento de identidad muy fuerte, creo yo,
que da a residir en un barrio popular. ¿Tú tienes esa misma impresión? Sí, definitivamente sí. Eso es un privilegio, vivir esa vida. Hay una anécdota que tengo que no la metí en la novela, desde hace años que la llevo dando vueltas. Yo recuerdo cuando mi mamá se quedó sin trabajo. Yo nunca había hecho una fila para recibir regalo de niño pobre, ¿no? De esas cosas, ¿no? Y recuerdo la corregidora Pura Caicedo, que además tiene un nombre que es tan literario. Me acuerdo, bueno, una negra alta, ¿no? Regordeta, muy dicharachera, un carácter femenino muy fuerte. Yo recuerdo subiendo a la corregiduría, que era muy chiquitita. Yo subí y esta mujer se agachó y yo tengo la imagen en mi cara, los pechos grandes ahí revolviéndose en la ropa, y ella sacó un regalo y me regaló unos lentes amarillos. Entonces, tú te acuerdas de Picardías, ¿te acuerdas? ¿No? De Juan Carlos Cervantes, que era el Tralalaila. Y esos lentes amarillos me vacilaron por esos lentes amarillos. Pero eso fue mi único regalo de Navidad, esa Navidad. Y mi hija pequeña se conmueve y me abraza y quiere consolar al niño que recibí, que solamente tuvo ese regalo, ¿no? Y yo creo que es un privilegio vivir ese tipo de vida, ¿no? Y rescatarlas, pues, pienso mucho en Loma Ardiente, ¿no? También, ¿no? Necesitamos rescatar esa memoria porque tenemos muchos profesionales a nivel nacional que van y vienen, y mucha gente ha salido de esos barrios, ¿no? He llevado con dignidad a su abuela, a su mamá, a la graduación, y han seguido siendo unos grandes profesionales, y yo creo que recuperar ese espacio y esa memoria creo que nos va a hacer bien a todos, ¿no? Yo abrazo mucho a la novela de Pernet y Morales, y sí, de verdad que yo doy gracias a Dios que me encontré con esta historia y pude escribirla, y de verdad que para mí es un elogio grandísimo que digas que te hubiese gustado escribir esa novela, y que seamos compañeros de barrio, ¿no? Porque todos los barrios al fin y al cabo son Caledonia, ¿no? Así mismo es, Pedro. También Crónicas del Solar es sobre el proceso de hacerse adulto, en este caso hacerse hombre. Es el tránsito de la infancia a la adolescencia, a la edad adulta, al dejar estos días, pero también no olvidarlos. ¿Cómo ves, Pedro, esa infancia y esa juventud en Caledonia vista al día de hoy? Pues yo recuerdo esa infancia verla desde el balcón, porque mi mamá no nos dejaba bajar. Mi mamá, adoro a mi mamá, ella está en la gloria. Pero qué tesa mi mamá, no quiero que bajen de aquí. Ella pues se ponía ahí, es una negra tesa, no dejaba bajar. Pero yo veía todo ese correr para arriba y para abajo de los muchachos. Iban sin zapatos, algunos de ellos, porque no había más zapatos que un solo par de zapatos para ir a la escuela. Y yo recuerdo una vez que quise bajar sin zapatos, porque yo quería estar en el bar, y esos peladitos corrían, y yo ahí tropezándome con los vidrios y las cosas del suelo. Y fue una maravilla, la manera de jugar, que hacíamos manillas de cartón, jugábamos pechito, todo ese tipo de cosas, la lata, tú te acordabas de todas esas cosas, ¿no? Entonces, la pobreza, por decirlo de una forma, abusa el ingenio, ¿no? Entonces, lo pasábamos chévere, el compañerito Pío Pío, la lleva. Yo recuerdo ahí en el Parque Ascanio Rosemena, ahí enfrente del Supercentro América, donde está aquella virgen, ¿no? Y yo recuerdo que se izaba la bandera del carnaval, se izaba allí, y también iba la banda de la Guardia Nacional a bajar la bandera y subir la bandera a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, todas esas cosas. Y íbamos corriendo al parque a saludar la bandera, y es una maravilla, ¿no? Y después, cuando te vas haciendo mayor, de acuerdo, ¿no? Eso de que te querías cortar el pelo, los baggy que se llevaban, ¿no? Yo dejé de escuchar Menudo, me tengo que confesar, yo era fan de Menudo. Y empezamos al merengue y las cosas, ¿no? Querer enamorar a las muchachas. Y me acuerdo que estábamos en una esquina de ahí, en el barrio, que hay un hidrante que se abría en el carnaval. Y me acuerdo que pasó por 2 o 3 policías pasaron por ahí, ¿no? De largo, ¿no? Entonces alguien dijo, no levantamos ni sospecha.
Entonces, es el típico chiste, ¿no? Y es verdad, ¿no? La policía no nos dijo nada, ¿no? Y esa era la juventud que teníamos, ¿no? Mi mamá y mi abuela asomadas en el balcón esperando que llegáramos. Toda esa, la inseguridad que decían que había en Caledonia. Los propios muchachos que jugábamos basquetbol y después algunos de ellos iban ahí a robar, eran ladrones profesionales, ¿no? Entonces, y ellos venían corriendo, se metían ahí en la casa de madera y después bajaban con su polvo por aquí, esas cosas, y se iban a su fiesta. Esa era la vida. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño y se lo cuento a mis hijas y hay cosas que no se pueden creer, ¿no? Ellas han estado en Panamá y han visto un poco el barrio y se quedan sorprendidas cómo se puede vivir allí, pero ahí vivimos, amamos, nos amaron, nos odiaron, nos dimos nuestras trompadas y bueno, y aquí estamos, ¿no? Y sigue la vida, y sigue la literatura. Crónicas del Solar, Pedro, también es un homenaje a los amigos, a la cofradía, a la amistad, a ese hermano que no es de sangre, pero es de alma, ¿no? Sí, así es, sí. A mí me encanta tener amigos, me cuesta mucho pelearme con gente y estar enamistado con gente, me encanta ser amigos, ¿no? Entonces, tener esa pandilla de esos muchachos, pues es un canto a la amistad. Hablando de las famosas lecturas del Sembrador, ¿no? En el libro quinto de lectura del Sembrador, yo me acuerdo, yo no sé qué trastada le hice a mi mamá, no sé qué trastada le hice a mi mamá. Y mi mamá me cogió y me dijo, siéntese aquí y léete esto. Y es un texto que se llama ¿Eres sincero? Esa es la pregunta. Entonces, esa lectura es la amistad de Damon y Pitías, que uno de ellos había cometido un crimen y lo iban a lo sentenciaron a muerte, pero él quería, pues, despedirse de su familia. Entonces, lo que le dijo el emperador es que, bueno, tu amigo se queda aquí, tú vas a visitar a tu familia, te despides y regresas. Si tú no regresas a la hora, vamos a matar a tu amigo. Y a la hora de la verdad, este hombre no venía, iban a matar al amigo. Entonces, a lo lejos se le ve venir corriendo con toda la fuerza y lo que le pasa es que en el camino se le había muerto el caballo, entonces él corrió y me conmovió mucho eso, la amistad tan grande. Después, mucho tiempo después, leyendo un pequeño ensayo que es una maravilla de Pedro Laín Entralgo, que se llama De la amistad, pues resulta que esa es una historia griega, es una cosa clásica y yo no tenía ni idea. Y me encontré con esa historia y recordé mucho a mi mamá. Digo, fíjate tú, mi mamá metiéndome en la literatura clásica aquí y yo sin saberlo, ¿no? Entonces, ese tipo de amistad, ¿no? De gente que se sienta contigo en el bar y conversa contigo y después estas amistades extrañas que nunca esperas que vas a tener y después las tienes para toda la vida. Eso es el barrio, ¿no? Y como te comentaba, cuando murió mi mamá, amigos de hace tiempo que uno ni se acordaba de ellos, pues te encuentras con ellos otra vez. Y me sorprendía que era como si acabáramos de regresar de comprar patacón con carne, ¿no? Y nos vamos a sentar otra vez en el parquecito a conversar, ¿no? Entonces, es una maravilla la amistad y esta novela hace un homenaje precisamente a esos grandes amigos, ¿no? A cositas sueltas de Crónicas del Solar. En la escuela se hablaba más que nunca de España, que si la madre patria, nuestra relación con ella, que si nos independizamos de ellos el 28 de noviembre de 1821, que el gallego de la molería que siempre daba buenas propinas cuando la ayudábamos con cualquier cosa, los curas de la parroquia también eran españoles, como era español también Rafael Alberti, José Luis Perales, Nino Bravo. ¿Qué es para ti hoy España al residir tú en la madre patria siendo panameño y de padre español? Pues yo le debo a España sobre todo definitivamente el haberme abierto la puerta, fíjate lo que voy a decir, haberme abierto la puerta a la literatura panameña. Yo cuando llegué aquí empecé a leer a mi querido Miguel Delibes, a José Luis San Pedro, a Carmen Martín Gaite, y leyendo con tanto frenesí a Unamuno, a toda la gente de la generación del 98, llegó un momento, recuerdo que recuerdo dónde estaba en el autobús volviendo a casa, que vivía con mi padre, y dijo, pero si toda esta gente ha escrito aquí, claro que ha escrito en Panamá, ¿cómo es posible que yo me haya saltado mi propia literatura? Y es cuando te das cuenta de que tienes que regresar. Muchas veces lo he comentado también, que vas caminando por Madrid o ahora en Vigo, ¿no? Vas caminando y ves una bandera, y es la bandera rojigualda, ¿no? Es la bandera de España, no es la bandera del Cerro Ancón, que yo recuerdo sentado en la escuela primaria de Don Bosco, estaba ahí en el Cerro Ancón, y recuerdo esta propaganda que creo que era Pille Collado que cantaba, ¿no?
de la cumbre de la zona ha plantado su estandarte. Era una propaganda de la Lotería Nacional de Beneficencia, ¿no? Y yo recuerdo sentado ahí viendo el Cerro Ancón, la bandera panameña, a desaparecer cuando había esas grandes lluvias, ¿no? Esa niebla que subía. Y de pronto estás en otro país y tienes que recordar que por mucho que ames este país y que tu papá sea español, tú eres panameño, ¿no? Entonces, tienes que volver a tus propias lecturas, ¿no? Entonces, le debo a España eso, también le debo a mi esposa, a mis hijas también, evidentemente, y le debo también una especie de bilingüismo cultural, ¿no? Me parece muy divertido estas cosas estas palabras nuestras de allá, que son otra cosa acá, y las de acá que son allá, y siempre es muy divertido. Eso cuando conecto con gente, siempre conecto con gente a través de esta diferencia, ¿no? Cuando salgo de España con el pasaporte español, es inevitable que con esta cara de gallego que tengo yo, que ya la gente coge el pasaporte y mira, ¿no? Usted de verdad es español, ¿no? Bueno, es lo que dice el pasaporte, ¿no? Entonces, toda esta vivencia de ser quien eres en otro lado y querer volver y en otro lado también querer volver acá, es divertido porque, claro, también te empiezas a sentirte también español, ¿no? El paisaje de tu barrio cambia, estás al lado del Museo del Prado, por ejemplo, puedes ir a ver a Goya cuando quieras, estas cosas dichas así suenan como muy rimbombantes, ¿no? Puedes ir al Cine Doré, que es la filmoteca española, y vas allí, bueno, y estas cosas que suenan así son parte de tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando muchos te envidian, pues para ti es tu casa, ¿no? Y después al revés pasa igual, ¿no? Pues, pero tú vivías ahí donde estaba el canal de Panamá, pero ¿cuántas veces has ido? Pues no ibas tanto, ¿no? Ya has estado en el Caribe, pero no has conocido esto. Y dices, bueno, como lo tenía ya a mano. Entonces, son estas cosas que le debo a España, ¿no? Esta posibilidad de poder tener dos miradas, ¿no? Y creo que eso me ha enriquecido mi vida y yo quiero enriquecer a otros a través de estos hallazgos por medio de la literatura. Crónicas del Solar también le da un espacio al deporte, al fútbol, que poco a poco ha conquistado el alma de los panameños, al boxeo, que evidentemente siempre hemos sido grandes hacedores de boxeadores y somos unos grandes fanáticos y expertos de boxeo. Entonces, resides en España, un país donde se juega una de las mejores ligas de fútbol del mundo. Te quería preguntar entonces si te llevas bien con el fútbol. Yo, por ejemplo, tengo 2 pies izquierdos. A lo sumo soy un buen jugador de sillón. ¿Qué sentiste cuando Panamá llega al Mundial de Rusia? ¿Qué sientes cuando hablan Panamá y entre las asociaciones obligadas es decir que es la tierra de Roberto Durán? Pues para mí eso es una maravilla. Yo recuerdo cuando vine y a alguna gente que sabe más de fútbol. Yo no sé nada de fútbol. Yo también tengo 2 pies izquierdos hace mucho tiempo y yo soy incapaz de jugar nada, de ningún deporte básicamente. Pero yo decía, no, yo soy de Panamá, y la gente me decía, de Rommel Fernández, ¿no? Rommel Fernández. Digo, sí, Rommel Fernández, cuando él vivía todavía jugaba en el Tenerife, ¿no? Entonces todo el mundo estaba, pues tú eres de Panamá, como Rommel Fernández, ¿no? Como los hermanos Deli también. Mi tío es Chico Heron, que firmó a Mariano Rivera, ¿no? Y claro, yo hablaba mucho de béisbol porque me gustaba, ¿no? Mi tío ha sido seleccionador nacional y esas cosas, y bueno, entonces, pero aquí no se jugaba mucho béisbol, así que, bueno, yo recuerdo que fui a las Olimpiadas, fui a las Olimpiadas de Barcelona 92 y estaba viendo un partido de Puerto Rico contra España. Y en las gradas a lo lejos estaba Larry Bird. Entonces, lo más cerca que he estado ha sido una estrella, ¿no? Y pues, bueno, estaba el Dream Team por ahí, ¿no? Estaban todos ellos, ¿no? Pero eso por un lado. Y por otro lado, bueno, cuando dice Roberto Durán, mano de piedra, hace poco estaba conversando con un compañero del trabajo, decía, sí, hombre, sí, y empezó a sacar estadísticas, ¿no? Pues tú has visto a Durán ahí en Panamá, sí, ¿qué tal está? Y con todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, en la novela está narrada el combate entre Debbie Moore y Roberto Durán, que eso fue una maravilla. Y sí que ocurría así como pasa en la novela, ¿no? El señor Armando, que era un vecino, él sacaba el televisor, y como Calle S, que espero que se hagan romerías y peregrinaciones hasta Calle S, es una calle sin salida, entonces los carros no...
Y cuando venían las peleas, la gente sacaba sus sillas ahí a sentarse, a gritarle a la tele, esas cosas. Y bueno, ese entusiasmo del deporte, ¿no? Que muchas veces, yo confieso que algunas veces me he puesto exquisito con el deporte y qué tontería el deporte, pero bueno, el deporte también es vida y nos ha dado grandes jornadas, ¿no? Deportivas, y nos hemos sentido muy orgullosos, ¿no? Y qué bien que Durán le metió su paliza ahí a Debbie Moore. Y bueno, para mí es una maravilla. Cuando estás fuera de Panamá y escuchas Panamá, te sientes muy orgulloso. Cuando yo no pude evitar las lágrimas cuando vi la bandera de Panamá en el Mundial de Rusia. Estaba sentado con Aitana, con mi hija pequeña, viendo el partido. Y bueno, y ella que cree que ella es una super crack de todos los deportes y que ella entiende todo, y dice, papá, ¿y los panameños son buenos? Entonces, no sé si son buenos al fútbol, pero bueno, vamos a verlos, ¿no? Pero ella estaba animando a la selección panameña. Yo digo, ¿y esta niña? Bueno, es su tierra también, ¿no? Entonces, bueno, siempre muy orgulloso de ver a Panamá en todas estas citas deportivas, haciendo lo que se puede, ¿no? Y ese pundonor es el que nos representa también a nosotros, ¿no? Que por ser un país pequeño no nos arredramos y estamos allí donde haga falta. Me permito leer otro fragmento de Crónicas del Solar. Escribe, me frenó en seco. Escribe lo que sientes, lo que has vivido, lo que recuerdas. Inventa tu propio mundo, como dice la profesora de español, que hacen los que escriben. Si haces eso, los que leamos tus libros encontraremos algo. Crónicas del Solar, Pedro, también pienso que es una loa, es un homenaje a los lectores, a los libros y al ejercicio de escribir, ¿no? Porque incluso ese acto de ver la vida desde un balcón, yo pienso que es una metáfora maravillosa también de lo que es la literatura, ¿no? La literatura de alguna manera es un balcón que nos permite ver la vida pasar, ¿no? Así es, así es. Es un homenaje a los que leen, porque Jorge empezó leyendo, ¿no? Y una buena tarde se encontró con Rafael Alberti y Mario Benedetti, que es lo que me pasó a mí. Esa es parte de mi biografía sentimental. Y a partir de allí, pues, se da cuenta de que quiere escribir, ¿no? Entonces, no importa que no escribas, da igual. Lo fundamental es leer, ¿no? Y poder asomarte a la propia memoria. Incluso muchas veces cuando creemos que estamos leyendo la vida de otro, en realidad estamos leyendo parte de nuestra propia vida, ¿no? Como o sea, se ha dicho, ¿no? Somos polvo de estrellas, ¿no? Pero de las mismas estrellas, todos nosotros. Todos los hombres del hombre, decía Julio Cortázar, que no, cada hombre es independiente, pero bueno, yo entendía lo que quería decir el periodista que le hizo la pregunta, ¿no? Cuando leemos la vida de otro, la literatura es vicaria en ese sentido, ¿no? Y podemos entrar en estas vidas, vivir su peripecia y salir indemnes, ¿no? Y decir, vaya, me hubiese gustado esto, ¿no? O me he salvado de lo otro, ¿no? Entonces, leer es fundamental, es un vicio maravilloso, es una cosa que hay que compartir mucho. Y en Crónica del Solar yo he querido hacer un homenaje a los lectores, ¿no? Y también a los que quieren escribir y quieren animarse a poner las cosas por escrito, ¿no? Con mucho esfuerzo y sacrificio se pueden conseguir las cosas, ¿no? Así que sí, yo creo que es una muy buena vista, ¿no? Y también esa metáfora que decías tú del balcón, ¿no? Ver pasar la vida de otros, una gran metáfora de lo que es la literatura y lo que es la lectura, ¿no? Y en el caso, Pedro, de tus hijas, ¿son lectoras o qué leen? ¿Les ves visos literarios, aunque sea para escribir para sí mismas? ¿Cómo está eso? Pues eso ha ido siempre muy bien. Precisamente ayer estábamos conversando los tres. La mayor, yo cuando era más pequeña, ya tenía 4 años, pues yo me la llevaba hasta Madrid y íbamos a las librerías, ¿no? Entonces había una gran librería ahí en el centro de Madrid. Entonces ella iba, evidentemente, a la sección de niños pequeños y se sentaba delante de esas grandes estanterías y sacaba un librito y se ponía a leerlo y volvía a meter el librito. Entonces me acuerdo perfectamente, ahí nos reíamos, porque una muchacha de la librería me dijo, pero la niña guarda bien los libros, ¿no? Entonces yo no quise ponerme, digo, bueno, la niña sí, ella tiene práctica, ¿no? Y aquí tenemos como 8,000 libros en casa, entonces desde muy chiquitas están metiendo y sacando libros y leyendo. La mayor, ella se presentó a un concurso de microrelatos y a todos los finalistas los publicaban en un libro, ¿no? Entonces ella resultó finalista, no ganó en su categoría, pero la publicaron. Entonces ese es su primer gran éxito. Entonces ayer yo le decía una vez más, mira, hija, yo con tu edad, ella tenía 13 años, yo ni pensaba, y tú ya has conseguido publicar tu primer cuento, así que sigue así, ¿no? Entonces ella tiene interés ahora
escribir guiones y está muy entusiasmada. Bueno, me acordé de ti precisamente, que quiere estudiar cine. Entonces me dijo, no, me tienes que recomendar más películas para ver. Entonces imagínate, con todo lo que tiene que estudiar, quiere ver encima cine, ¿no? Bueno, y la pequeña pues quiere estudiar arte dramático y se pide libros en la biblioteca y es voluntaria de la biblioteca también. Entonces, como digo yo, son unas locas de los libros, ¿no? Entonces leen lo que pueden, lo que quieren. A veces leen unas locuras. Su papá intenta recomendarle cosas y dice, no, papá, eso no. Pero bueno, todos caemos en los grandes libros, ¿no? Entonces, bueno, ellas van ahí poco a poco, ¿no? Quieren defenderse y les gusta escribir y bueno, a ver qué tiene Dios preparado y la diosa literatura preparada para ellas, ¿no? Bueno, a tu hija, por ejemplo, le puedes recomendar una película española nominada al Goya que se llama Las bodas de Rosa. Es una película preciosa, es una comedia dramática, seguramente ya la has visto y ella también, pero yo la vi ayer y es una cosa encantadora. Vuelvo y yo cito a Crónicas del Solar. Dejé a mi mamá leyendo la novela y me asomé al balcón para mirar el solar que tantas cosas representa y que tantas cosas me había dado. Y más adelante escribes, lo frustrante de ser cronistas de regreso, de segunda vuelta y enmienda, es que cuando los protagonistas se leen en su vida ampliada y mejorada, dicen que la cosa no fue así, que hay que ser precisos, que no se reconocen en ese solar distinto y distante. Entonces, te quería hacer una doble pregunta. Por una parte, ¿cómo han recibido a tu familia, tus amigos que han tenido la ocasión de saber que escribías sobre ellos de alguna manera o que han leído Crónicas del Solar? ¿Cómo lo han recibido? Porque no todos los días uno se convierte en personaje literario. Y por otra parte, si tus hijas han leído el libro o tu esposa, porque son otra familia, pero no son la familia protagonista, pero son también tu familia. Pues sí, mi esposa lo leyó y la verdad que se reía mucho y claro, ella tiene otras claves que no tienen los otros lectores, ¿no? Entonces sabe quién es este, quién es el otro, ¿no? La gente en Calle S está deseando leerla, entonces cuando podamos distribuirla, cuando esta pandemia se quite y estas cosas, pues incluso me encantaría que, bueno, ya que estamos aquí con el Ministerio de Cultura, que montáramos de verdad una presentación allí en Calle S. Eso sería... Creo que, como decimos en Panamá, la votaríamos allí. Sería muy divertido. Y a ver, ¿no?, cómo la gente reacciona, ¿no? Hay un grupo de Facebook que se llama, que es de los amigos de Caledonia, ¿no? Entonces, también hay mucha expectación allí. Entonces, no sé cómo vamos a hacer, pero... Y por eso precisamente esa aclaración en boca de Jorge, ¿no? Claro, cuando uno lee, dice, pero esto no fue así exactamente, ¿no? De hecho, nuestro queridísimo Tristán Solarte, cuando La serpiente de cristal, fíjate, él que tenía todo el derecho del mundo, siendo un dios de la literatura, de escribirlo como le diera la gana, él le aclara, ¿no? Bueno, tuve que cambiar unas calles y unas cosas, esas precisiones que a mí me daba ganas de darle un beso no, digo, maestro, por favor, no hace falta, ¿no? Pero bueno, es un poco esas precisiones, ¿no?, que la gente necesita para, bueno, que para disfrutar la novela sin ser tan preciso, ¿no? De hecho, desde el balcón de la casa de mi abuela donde yo vivía, yo cambié la composición de las casas para que pudiesen entrar en el relato, ¿no? Entonces, la gente ha reaccionado bien, esta novela que ha sufrido cambios en su proceso vital, ¿no?, desde que la escribí y fue transformándose hasta ser Crónicas del Solar. Personas que la han leído tanto en España como en Panamá, pues les ha gustado. Es una novela que ha resultado buena. Yo lo menciono también en los agradecimientos. Mi amigo Juan Carlos Chirinos, que es venezolano, él leyó esa novela cuando esa novela era otra novela, ¿no? Entonces él siempre la llamaba la novela de los carajitos, la novela de los pelados, ¿no? Esa novela porque fíjate, hay un episodio, ¿no?, donde ellos van a ver las zapatillas, las famosas Air Jordan, ¿no? Van ahí a un almacén, y eso le conmovía mucho a Juan Carlos Chirino. Decía, y estos pelados que se van hasta allá a ver esas zapatillas, anhelar esas zapatillas, ¿no? Entonces él siempre decía, ¿y esa novela cómo está, no? Entonces yo recuerdo, antes del Miró, que estábamos él y yo desayunando en Madrid, conversando de su última novela que se llama Los hilos de Curumo, le dije, mira, esa novela va bien, esa novela está en el Miró, entonces yo no voy a hacerte la reseña de tu novela hasta que pase lo del Miró, porque si no, si alguien lee Los hilos de Curumo o Juan Carlos Chirino y está leyendo la novela, va a saber que soy yo. Así que
Y cuando nos íbamos a pagar, dice, no, pago yo, no te preocupes. Dice, no, mi hermano, no pago yo. Digo, no pago yo, se lo vamos a cobrar a Ricardo Miró, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, afortunadamente, pues, la novela llegó hasta allí. Y bueno, qué alegría, ¿no? Que mucha gente pueda reaccionar al verse reflejado de alguna forma, de una manera, aunque no sean ellos exactamente, porque nadie sabe quién es, alguna gente dirá, hay un pedacito de mí en ese personaje, ¿no? Y bueno, y eso va a ser lo hermoso de cuando la novela empieza a leerse, que todo el mundo pueda reconocerse de alguna forma, ¿no? Hablando de dioses y hablando de cine, ¿no? Tú recordarás la escena cuando Fernando Trueba, el director de cine español, gana el Oscar por Belle Époque. Él que no cree en dioses hechos por los hombres, sino que cree en hombres que son dioses, le dedica el premio a Bill Wilder y decía que ese era su dios, ¿no? Y que en la mañana siguiente está Trueba en su hotel en Los Ángeles y lo llama por teléfono y él dice, pues, hola, y del otro lado le dicen, hola, soy Dios. Y era Bill Wilder, ¿no? Que lo llamaba para agradecerle que lo hubiese distinguido de esa manera. Lo recuerdo porque también para mí Guillermo Sánchez Borbón, Tristán Solarte, para mí es un dios. Para mí también es mi Batman, es mi Superman, es mi todopoderoso de la literatura y además era pues un amigo muy, muy querido y muy entrañable y cuando murió es como si hubiera muerto yo también. Y sí, sería estupendo. Esperemos que esta pequeña pesadilla orwelliana que ha sido la pandemia pase pronto, porque sería fantástico, Pedro, presentar Crónicas del Solar en calle S, Caledonia. Y bueno, ha sido en verdad un placer conversar contigo de esta obra maravillosa, que en verdad la recomiendo con los ojos cerrados y el corazón abierto a todos los amantes de la literatura. Y quería pues de tu parte, desde allá, desde Vigo, España, hasta acá, Panamá, tu tierra, un saludo de despedida. Pues una vez más agradecer al Ministerio esta oportunidad de conversar sobre Crónicas del Solar y mandar mucho ánimo también a todos. Esta pandemia nos está afectando a todos y hay que tener mucho ánimo. Nadie sabe cómo vamos a salir de esto ni qué va a pasar y entonces lo que queda es estar firmes, estar resignados con alegría y seguir. Esto se pasará y que sobre todo que sigamos leyendo, que sigamos pendientes de nuestros artistas, de las personas que escriben, que hacen teatro, porque necesitamos más que nunca criterios, necesitamos más que nunca leernos y asomarnos a nosotros mismos y buscar soluciones, porque como dice el refrán, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte, entonces busquemos solución antes de morirnos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Estar pendientes de quiénes somos y de verdad, mucho ánimo al Ministerio de Cultura con esta labor que tiene por delante. No es fácil poner en pie una institución como esta y mucho menos con esto de la pandemia y tantas cosas alrededor. Así que mucho ánimo y de verdad que muchas gracias. Muchas gracias por el premio y seguimos escribiendo, seguimos trabajando. Pues invito también al público a que vean los otros capítulos de esta serie que hemos denominado Voces del Arte, que como les dije, es la oportunidad de conocer y sentirnos orgullosos de los que han ganado el Roberto Lewis, el Ricardo Miró, el Carlos Francisco Chanmarín, el Gustavo Batista Cedeño, el Roque Cordero. También los invito a que participen de estos concursos que organiza cada año el Ministerio de Cultura de Panamá a través de la Dirección Nacional de las Artes. Recordarles que las bases de todos los concursos están en la página web del Ministerio de Cultura, micultura.gov.pa. Que bueno, que la salud te acompañe a ti, Pedro, que acompañe a tus 2 hijas, a tu esposa, a toda España. También salud a todos los panameños, tanto los que viven acá como los que viven fuera de nuestras fronteras, y que sea un hasta luego y con el deseo y el sueño de vernos pronto.